Muy buenos días, estimadas alumnas y estimados alumnos. Gusto saludarles. Les informo la clase está siendo grabada y queda disponible en el portal Team. Y tal como hago la recomendación en todas las clases, les sugiero que que descarguen la grabación para que les quede guardada en en su computador. Es independiente de esto, obviamente también lo voy a subir a mi canal de YouTube para que lo tengan disponible cuando si alguna vez lo necesitan verlo. Bien, el día de hoy vamos a ver cómo Java se conecta con base de datos. Al igual que todos los lenguajes de programación, Java se puede conectar con cualquier motor de base de datos. Se puede conectar con SQL, se puede conectar con Oracle, se puede conectar con MySQL y con cualquier otro motor que usted estime inconveniente. Solamente cambian los drivers de conexión. Voy a pasar a compartir pantalla. Ya, si revisan en los archivos, yo acabo de actualizar la carpeta Java, la que está ahí, la compartí, ¿cómo se llama? La actualicé hace poco y se van a encontrar dentro de esta carpeta que está aquí. Vamos a ver acá, dice Java. Esa carpeta se van a encontrar con ese unidad 5 proyecto base de datos que está ahí. Y ese, si ustedes están trabajando con un computador o están en su casa, lo pueden abrir y vamos a empezar a trabajar con la estructura. Voy a activar el Zoom It para que ¿cómo se llama? Podamos, lo tengo para aquí, parece. Zoom It, ahí está. Zoom It son los dos iguales. Vamos a abrir y ejecutar. Bien. Entonces aquí ya quedó exactamente, ya. Bien, lo primero que ustedes van a encontrar dentro de esta estructura, esto yo opté por hacerles un CRUD, ¿ya? Por razones obvias y por razones de tiempo, yo no lo voy a desarrollar este ejercicio. Si me hubiese puesto a desarrollarlo uno por uno, ¿cómo se llama? Nos demoramos 2, 3 horas fácilmente en hacer este ejercicio. Entonces prefiero que entregárselo a ustedes, lo voy a explicar cómo se trabaja y cómo se llama, ustedes después lo analizan en su casa tranquilamente con todos los aspectos. Técnicamente, ¿qué es lo que tiene? Está hecho en base al modelo vista controlador. Aquí tenemos el controlador, tenemos el modelo y tenemos cómo se llama la vista. Veamos, analicemos lo que es la parte del modelo. ¿Qué tenemos dentro del modelo? Tenemos la clase, la estructura de la clase, que ya la vamos a ver. Tenemos la clase conexión. Tenemos, ¿cómo se llama? La clase con DAO, que es el Data Access Object, que ya lo vamos a ver cómo trabaja eso, que ya lo expliqué en la clase pasada, pero se los voy a recordar hoy día. Tenemos el controlador, que les recuerdo que el controlador es el puente entre el modelo y la vista. Y dentro de la vista tenemos, ¿qué cosa? El frame principal que ustedes están viendo aquí, que es el programa principal, y que ese programa principal llama, ¿cómo se llama? Los distintos frames internos para hacer los correspondientes acciones que ya vamos a ver. Esto es un CRUD completo, o sea, te permite, ¿cómo se llama? Crear archivos, que dice ingresar, crear estudiantes, te permite leer estudiantes a través de la consulta o a través del listado, te permite, ¿cómo se llama? Actualizar, que por aquí está el modificar, que es el actualizar, y también te permite lo que es eliminar un determinado registro. Lo primero, comentarles lo que es la clase de conexión. Esto está hecho para trabajarlo con el CHAM. ¿Ya? Ustedes ya se manipulan o deberían trabajar bien el CHAM. ¿Es así? Por favor, ¿me podrían responder? Ustedes ya trabajan con el CHAM, ¿cierto? Ya por lo menos lo han trabajado o por lo menos a través de SQL, a lo mejor de manera directa desde la consola. ¿O no? Exacto, bien. Sí, yo lo Entonces he no, trabajado. entonces no tienen mayor problema, ustedes lo saben que está la explicación de la configuración del CHAM. Espera, se me quedó donde se me quedó. Acá está. ¿Ya? Y ustedes saben que trabaja con un servidor Apache que ustedes lo tienen que levantar, ¿ya? Y trabaja con el motor de base de datos MySQL. Y en base a eso, ustedes justamente con el admin pueden acceder y pueden, ¿cómo se llama?, crear su correspondiente base de datos. Bien. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo Java se conecta con esto? Entonces, para eso,
existe lo que se llama la clase conexión. Y esa clase conexión, lo más adecuado es declararla dentro del modelo. Entonces, dentro del modelo está lo que es la clase conexión. Ahí lo estoy viendo. Esta clase de conexión trabaja con estas importaciones, perdón, con estas dos, con la línea 3 y 4, con la librería Java SQL Connection y con la librería Java SQL Driver Manager. Esto es para mandar mensajes de conexión. Ya. Dentro de la clase conexión, tú creas lo que son esta estructura que está ahí. Que está ahí. Ojo importante, el username, ustedes saben que el champ tiene por defecto root, el username. Pero aquí yo tengo un password, la tengo en blanco. Pero cuidado, si ustedes a su motor de base de datos, que eso se hace aquí, pero ¿dónde estaba esto? Estaba aquí. Esto se hace aquí donde dice cuenta de usuario, donde está la parte de cuenta de usuario. En mi caso me manda error, tengo que reinstalarlo el tema. Y bueno, en cuenta de usuario, vean qué pasó aquí, no me deja conectarme. Bueno. Aquí debería estar en lo que es cuenta de usuario. Sí, me marca un error. Voy a tener que revisar qué pasa con mi champ. Pero bueno, en cuenta de usuario, en esta parte que está aquí, que ustedes también lo saben, ya aquí en esta parte, ¿cómo se llama? Ustedes pueden, ¿cómo se llama? Agregarle una clave, una password a su administrador. Entonces aquí, usted que en esta parte donde que yo la tengo en este momento en blanco, ustedes le pueden poner, ¿cómo se llama? Le pueden indicar cómo se llama lo que es la clave del usuario. ¿Ya? Que normalmente muchas personas le ponen la misma, root, ¿ya? Para eso los efectos repetidos. Bueno, ustedes ya saben cómo configurar. Trabaja con un hosting local y el famoso puerto 3306, que es el que accede por defecto. Lo que está aquí, donde está aquí, eso que está ahí es el nombre de la base de datos. Ustedes también lo saben. Este es el nombre de la base de datos, ¿ya? El nombre de la base de datos. Y aquí, esto que está aquí, el cashName, este es el conector, estos los dos aspectos que están aquí, que es el cashName y el URL, son el conector con el cual se conecta, ¿ya? Java con la correspondiente base de datos que está dentro de MySQL. Establecemos, ¿cómo se llama? Un atributo de tipo connection y tenemos, ¿cómo se llama? Lo que es la estructura para hacer la conexión. Ojo, importante, si quieren ver que si se conecta bien la base de datos, desmarquen estos mensajes que están aquí, los desmarcan, ahí, los desmarcan y desmarcan esto que está aquí, eso que están ahí, les sacan el comentario. ¿Qué es lo que van a hacer una vez que hagan eso? ¿Cómo se llama? Le hacen un run a esto. Le hacen un run. Y debería mandarle un mensaje conexión exitosa. Entonces, con eso ya tienen hecho la primera parte, que es la clase de conexión. ¿Ya? Java trabaja con tres objetos las bases de datos. ¿Cuáles son esos objetos? Los siguientes. El primer objeto que ustedes están viendo es el objeto connection, con el cual yo puedo, ¿cómo se llama?, crear una conexión a esa base de datos. El otro objeto con el cual trabaja es el objeto statement. Statement, pero nosotros vamos a trabajar con el prepare statement, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. ¿Qué hace el statement? Es el que te manipula la query que tú vas a hacer, el famoso insert, el select, el update, toda esa cosa. Eso es lo que hace. Y el otro objeto con el cual trabaja es el objeto result set. Resources. ¿Qué es esto? Esto te devuelve un objeto con el resultado de la consulta que tú haces. Ya se los voy a ir explicando durante el presente ejercicio. Entonces, les vuelvo a repetir, desmarquen el comentario que está aquí, desmarquen este comentario que está acá y desmarquen este comentario y le hacen un run a la conexión. Previamente, obviamente, tienen que crear esta base de datos llamada universidad. La tienen que crear ustedes. Ya les voy a decir con qué tabla la tienen que crear. Ya. Una vez hecho eso, vamos a crear un modelo asociado a la tabla de la base de datos. Nos vamos a ir a estudiante. Aquí está estudiante. Esta va a ser, lo que ustedes están viendo aquí, va a ser la tabla que nosotros vamos a crear en nuestra base de datos. Entonces, nosotros vamos a crear una tabla, le vamos a ver qué nombre le vamos a poner a la tabla, le digo el tiro. La tabla se llama estudiante, brillantemente estudiante, ¿ya? La tabla se llama estudiante y el mismo nombre que tiene la clase estudiante, y con eso nosotros le vamos a crear nuestro atributo. El ID autoincrementable, un root, apellidos, nombre. O sea, la estructura que ustedes ya lo saben,
Esto en base de datos es un entero, esto también entero, y esto es un bar chart. Ustedes saben que los strings es el equivalente al bar chart. Entonces vamos a crear una tabla llamada estudiante con minúscula y le vamos a agregar esos atributos o esos campos a la tabla. ¿Ya? Fíjense, asocien que por cada tabla que ustedes hagan dentro de su base de datos, ustedes van a tener una clase asociada. En este caso, la clase estudiante es la que está asociada a la tabla estudiante. ¿Ya? Eso es. Hecho eso, una vez que ya tienen la conexión, el modelo de tabla, que es asociado con una clase correspondiente, vamos a crear lo que es el DAO. ¿Quién es el DAO? El nombre de la tabla, DAO, Data Access Object. ¿Qué es lo que es esto? ¿Ya? Aquí lo dice, lo explica acá claramente, dice, aquí realizaremos todos y cada uno de los métodos de la tabla estudiante, principalmente el patrón CRUD que está ahí, y DAO significa, ustedes ya lo saben, Data Access Object, ¿ya? Fíjense, observen que lo primero que hace el estudiante antes, crea una instancia hacia la clase conexión para poder conectarse. Observen que con viene de connection ya, le pueden haber puesto el nombre que ustedes quieren, ya, Juan, Pedro, Pepe, el nombre que ustedes quieren, y le pusimos con porque es de connection, y este crea una instancia para que llegue, para poderse comunicar con la clase de conexión. ¿Qué significa eso? Que cada query necesita activar o asociarse con la conexión. Y vamos a analizar todos los elementos. Observen lo que yo tengo acá dentro del DAO. Tengo el método agregar estudiante, tenemos el método eliminar estudiante, tenemos el método buscar estudiante, tenemos el método, ¿cómo se llama? Modificar estudiante, tenemos el método consultar estudiante. Observen que están todas las queries aquí, todas las queries correspondientes para ustedes. Y hay uno que se llama mostrar sexo y mostrar estado, que ya les voy a explicar para qué usa. Y tenemos un método que me lista a los estudiantes a través de un método de tipo lista, ¿ya? Esos son los métodos que están acá. Los explicamos inmediatamente cómo trabaja esto. El primero, agregar estudiantes, que está acá. Este es en el fondo el create. Aquí esto es importantísimo para que ustedes lo manejen. El método de agregar estudiantes recibe un objeto, el OBJ, que ya les voy a explicar cómo se crea ese objeto, ¿ya? Y que eso se crea dentro aquí de las consultas que están aquí. Se crea un objeto y ¿qué hacemos? Ese objeto que recibe la clase lo transforma en un objeto de tipo estudiante. Un objeto de tipo estudiante. Si ustedes gustan, aquí en vez de object le podrían haber puesto al tiro estudiante. Si le ponen estudiante, simplemente omiten esto que está aquí. ¿Qué hacemos? Creamos, ¿cómo se llama? El objeto con el cual vamos a crear la consulta. Le pusimos PS de prepare statement y le damos un valor inicial null. Fíjense, a ver, ¿con qué asocian esto? Insert, into, estudiante y de root. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Recuerdan? Es una query es una query de base de datos, ¿no? Sí, porque sí, una query igual SQL, porque insertar en la tabla estudiante, y ahí le va poniendo todos los parámetros, ¿no? Claro, exactamente, esa es la idea. Entonces, ese es efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Esos signos de interrogación que están ahí son parámetros. ¿Qué entiende él? Que él le va a traspasar. El primer parámetro está asociado al ID, el segundo parámetro está asociado al root, el otro parámetro al apellido, nombre, sexo, etc. ¿Ya? Una cosa importante para que ustedes lo puedan manejar en ese sentido, ¿ya? Cuando el ID es autoincrementable, se le traspasa un valor 0 por si acaso, ¿ah? Eso es para que ustedes ya les voy a ver cómo lo manejamos eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de eso, de la conexión, ¿ya? Le creamos el objeto PS que fue previamente definido ahí, y a través de esa instrucción getConnection, prepare y le traspasamos la query correspondiente al, ¿cómo se llama? Al objeto de tipo sentencia. ¿Y qué es lo que hacemos? A través de setInt, setString, ¿cómo se llama?
le pasamos los datos correspondientes. Observen que estoy llamando el accesador de la clase, todos los accesorios de la clase y le estoy traspasando los parámetros. Le estoy diciendo que es... me está apagando el monitor, denme un segundo, lo voy a enchufar al tiro. Ya, ahí sí. ¿Estamos listos? Ya. Si ustedes observan acá, el primer parámetro que está aquí es ese. A ver, lo voy a hacer con esto. Cuando yo hablo de 1, me refiero a ese parámetro que está ahí. Cuando hablo de 2, me refiero a ese parámetro que está ahí. Y ese parámetro que está ahí es el que va a ser insertado ¿dónde? En el ID. Ese parámetro que está ahí es el que va a ser insertado ¿dónde? En el root. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿yo de dónde saco este dato? Lo saco de la instancia EST, que es la que recibe el método. Se fija que aquí recibe un objeto y es transformado de tipo estudiante. Ya vamos a ver cómo trabaja esto, cómo hace esta operación. Entonces, una vez hecho eso, es donde yo rescato los datos que vienen de aquí, del ingresar estudiante, que ya vamos a ver cómo lo trabaja. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que hace? Ejecuta la instrucción y, ojo, esta instrucción si me devuelve un 1, esa instrucción, ese método que ejecute update, me devuelve un 1, es porque la operación se hizo con éxito. ¿Y qué es lo que hago yo? Le mando un mensaje de registro grabado exitosamente. En caso contrario, le mando un registro no grabado, que es el mensaje que me envía el sistema. Eso es lo que hace el agregar estudiante. ¿Qué es lo que hace el eliminar estudiante? También recibe un objeto, ¿ya? Y esa es la query que borra un registro. Delete from, el nombre de la tabla, where, y fíjense que aquí tengo un parámetro. Y ese parámetro yo se lo traspaso a través del root. Yo estoy eliminando por el root por si acaso, ¿ah? Por el root estamos eliminando. Y hecho eso, hago la operación correspondiente de eliminación a través de lo que es execute update y obviamente si me devuelve un 1 es porque ¿cómo se llama? La query fue ejecutada exitosamente. En caso contrario, no me va a devolver un valor distinto de 1 que si no me equivoco es el 0 que devuelve. Ese es para eliminar, ¿ven? Tengo la query de eliminar. Vamos con el buscar. El buscar también recibe un objeto y lo estoy haciendo también por búsqueda por root. Fíjense, select asterisco from estudiante, where root igual, la query para buscar. ¿Se dan cuenta que el DAO, el estudiante DAO, hace todas las queries? Todas las queries las tengo guardadas aquí, ¿eh? Para que ustedes lo sepan. Después tengo, ¿qué es lo que hace para buscar? Miren lo que hace, busca el registro correspondiente y el que me hace, y fíjense que aquí ojo importante, cuando busco un estudiante ya voy a trabajar con un objeto resource set. El resource set es el objeto con el cual, ¿cómo se llama? Rescata el objeto que de la query correspondiente. Y observen que cuando hago aquí esto, miren, rs ejecute query. Y en este objeto rs queda el resultado de la búsqueda correspondiente. ¿Y qué hago? A través de la sentencia next, que me devuelve un boolean, true, ¿correcto? Ya puedo, ¿cómo se llama? Rescatar los registros correspondientes y que hago los traspasos al objeto de tipo estudiante. Eso es lo que estoy haciendo en el buscar estudiante. Es decir, busco el estudiante, rescato el objeto y, ¿cómo se llama? Desgloso el objeto a través de sus atributos. ¿Ven? Tengo ID. Ojo importante, este ID, este root, apellidos, nombre, sexo, estado civil, igual que aquí, ID, root, estudiante, estos son los atributos de la tabla de la base de datos. Ojo con eso, son los atributos de la tabla de base de datos. Pero para no confundirse y por buenas prácticas, son los mismos atributos que están aquí. Entonces, no se me vayan a confundir por eso, por si acaso. Ya, eso es lo que hace lo que es el buscar estudiante. Yo sé que a lo mejor esto es un poquito complejo, pero tienen que después darle una vueltecita a esto. Ya teníamos que eliminar el buscar. El otro método que tiene es el modificar, que es el famoso update. ¿Ven? Update estudiante set, apellidos, nombres, sexo, estado civil. Fíjense que no tiene el ID. ¿Por qué no tiene el ID? Porque el ID es un autoincremental que no se modifica.
Entonces, ¿qué hago? Rescato los datos, preparo la instrucción y ¿qué es lo que hago? ¿Cómo se llama? Actualizo los datos en base a los datos que yo voy a recibir desde el archivo modificar. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que sucede después? El último elemento, el consultar estudiante. Ojo importante, ¿eh? El buscar estudiante me busca un estudiante en particular, pero el consultar estudiante, que está acá, me busca todo el archivo completo, ¿ya? Fíjense que tengo, ¿dónde está? Buscar estudiante, modificar, ahí está, consultar, miren lo que tengo en la query. Select asterisco from ¿cómo se llama? Un estudiante en particular, pero también puedo hacer, que es el listar, ¿dónde está? Listar estudiantes que los busca todos. Fíjense que lo que dice acá lo estoy buscando todo. Son parecidos los métodos consultar con buscar, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el consultar estudiante me lo muestra uno en particular completo, ¿ya? En cambio, el otro, el buscar estudiante, me busca el root correspondiente para saber si existe o no existe. Eso es lo que hace el consultar estudiante. También trabaja con un resource set, ¿ya? Y la query correspondiente para efecto. Ojo, el consultar estudiante lo que hace lo muestra solamente en pantalla, nada más que eso. Después que tendríamos acá, este es el mostrar acceso para que no me muestre el 1 o el 3 y el mostrar estudiar es estado civil para que no me muestre el 1, 2, 3, 4. 1 era masculino, 2 femenino y aquí 1 soltero, 2 casados, 3 viudos, etc. ¿Ya? ¿Qué hace el listar estudiante? Mira, se me devuelve para allá. Ahí está. Listar estudiante lo que hace, busca a todos los estudiantes y los ordena por apellido. ¿Y qué es lo que hace? Esto es interesante, ¿ya? Genera una lista, una array list, con todos los estudiantes que están en la nómina, y fíjense, observen, me retorna la nómina que es de tipo array list. Ya, ahora, ¿quién manipula o quién trabaja con esta nómina? Son la vista. Otra cosa importante, el controlador, la clase controlador, lo que hace, observen lo que hace el controlador. Es el puente que recibe, por ejemplo, el agregar estudiante recibe los datos, crea el atributo y se los traspasa a la clase dado. Eso es lo que está haciendo el objeto. Observen cómo trabaja el agregar. Vamos aquí, el menú principal que está ahí, que es ese que está ahí, que tengo un mantenedor, se los voy a mostrar, ¿qué es eso? Tiene un mantenedor, ingresar, consultar, ahí, reporte, nómina, finalizar. ¿Ven? Eso es lo que tiene mi menú principal. Vamos al ingresar estudiante. Ingresar estudiante. ¿Qué tiene esta nómina? Esto. Tiene un root. Observen que no tiene el ID, solamente me pide el root, el sexo, y fíjense que está hecho con un root, los apellidos, nombre, el género está pedido con un radio button, y el estado civil está pedido con un combo box. Grabar o cancelar. ¿Cómo trabaja este objeto? De la siguiente manera. Aquí está. Ese estudiante, ¿qué es lo que hace? Cuando una vez que yo, ¿cómo se llama? Pincho los datos, los rescato, los datos que me ingresó el usuario, ¿y qué es lo que hago una vez hecho eso? Miren lo que hace aquí se comunica con el controlador y le traspasa el dato correspondiente. ¿Ven? Llama al método del controlador que está aquí. ¿Ven? El agregar estudiante, a ver, se los voy a mostrar cómo está operando ahí. Ahí está, vamos a ver acá. No, esto es aquí, source. Hace el menú principal, sí, el ingresar. Ahí sí. Observen lo que está pasando aquí. Cuando yo hago aceptar, miren lo que hace, se comunica con el controlador, creo el objeto, hace la instancia hacia la clase controlador y ¿qué es lo que hago? Agrego el estudiante. Llamo al método agregar estudiante que está aquí en el controlador y le traspaso los datos que el usuario me ingresó. Lo recibe los datos y ¿qué hace el controlador? Recibe los datos, crea un objeto de tipo estudiante y se los traspaso.
¿Les llama la atención ese 0 que está ahí? ¿Qué será ese 0? Es porque se va a autoincrementar, ¿no? Claro, Automáticamente. cuando tú le mandas un 0, él entiende con que es el atributo autoincrementable, pero no necesitas mandarle ningún dato porque se va a autoincrementar solito. Eso es lo que hace el ingresar estudiante. ¿Qué es lo que hace el consultar estudiante? El consultar estudiante, si tú quieres consultar a uno en particular, eso es lo que hace el método consultar estudiante. Es si tú quieres consultar a un estudiante, ¿qué es lo que hace? Tú digitas el root de la persona, le pones consultar y te lo muestra te lo muestra en consola, o sea, mejor a través de un JOcean Paint, de una ventanita, te muestra los datos del estudiante. Eso es lo que hace el consultar estudiante. Observen que el consultar estudiante también se comunica ¿con quién? Con el controlador. Toda la vista se comunica con el controlador primero y el controlador se comunica con el modelo. ¿Ya? Fíjense lo que hace, le pide la consulta al estudiante y se lo envía a la clase estudiante. Observen lo que está aquí, consulta, controlador. Miren qué bonito. Consultar estudiante. Aquí está, ¿ves? Recibe el root correspondiente que va a crear. Eso es lo que hace el consultar estudiante. Después que tenemos el eliminar. ¿Qué hace el eliminar? Me pide qué registro voy a eliminar. Me pregunta el registro correspondiente y qué es lo que hace antes de eliminarlo. Lo muestra con consola para poder proceder a eliminarlo. Ya, si ¿cómo se llama? Si lo quiere eliminar, le manda al controlador, le manda, ¿cómo se llama? El root que yo quiero eliminar. Y el controlador se comunica con el modelo y a través de la clase estudiante dado hace la eliminación correspondiente. ¿Qué es lo que hace el modificar estudiante? Lo mismo. Este es un poquito más, no engorroso, pero sí un poquito más, tiene un poquito más de código. ¿Qué es lo que hace él? Pide el root del estudiante, lo busca y si lo encuentra, lo muestra acá. ¿Y qué es lo que hace? Tú puedes cambiar los datos y le pones grabar. Una vez que lo grabas, ¿cómo se llama? Los datos que tú hayas modificado acá, los actualiza dentro del sistema. Eso es lo que está haciendo el controlador. Si vemos un poquito el código, observen lo que está haciendo acá, ven, aquí se está comunicando nuevamente con el controlador y además se está comunicando con la clase estudiante. ¿Qué es lo que hace aquí? Muestra los datos y una vez hecho eso, ya, ¿cómo se llama? Los manipula y los puede, ¿cómo se llama? Preparar para que el usuario pueda manipular los correspondientes. Eso es lo que está haciendo el elemento. Yo quiero que después ustedes le den una vueltecita a cómo trabaja cada operación, pero todo el programa funciona por si acaso. Lo único que le falta es crear la tabla, nada más. Listar estudiante, que lo que hace es una grilla, es una tablet que una vez que tú llegas, si tú te pides mostrar, ¿qué es lo que hace? ¿Se recuerdan ustedes que el controlador DAO, ¿dónde estaba aquí? El DAO, estudiante DAO, fíjense que aquí ven que está devolviendo una nómina de tipo lista. Entonces, esa nómina que devuelve, que la nómina se la traspasa al controlador y el controlador se la traspasa a la lista. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pesca esa nómina, ¿ven? Ahí está la nómina, la pesca la nómina, la recibe la nómina. Ahí está, ves que se la está, ¿cómo se llama? Rescatando. cc.lista de estudiantes, la recibe la nómina. ¿Y qué es lo que hace? A través de una grilla, que esto yo se lo enseñé en una clase anterior, ¿qué hace? La muestra en pantalla. Entonces, eso es más o menos lo que hace el CRUD. Cosa importante que ustedes tienen que saber cuando manejen el CRUD. ¿Qué pasa si yo tengo una base de datos con 2 o más tablas? ¿Qué se les ocurre a ustedes que debería pasar? ¿Qué se le ocurre que debería pasar si tengo una clase con 2 o más tablas? Ya. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo manejen. Voy a cerrarme aquí y voy a abrir esto también lo voy a tener que reinstalar el Cham, chiquillo. ¿Ya? Bueno, detalles que pasan, ¿ya? Voy a abrir un bloc de notas acá, ¿ya? Para dejar una pantalla en blanca. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo algo así? Veamos aquí. Suponte tú que yo tengo 2 tablas en una base de datos. Tengo la clase estudiante ahí, ¿cierto? Tengo 2 tablas
Y tengo acá, por ejemplo, una tabla estudiante. Les recuerdo que las tablas se ponen con minúsculas, pero la clase va con mayúsculas. Y tengo una tabla nota. ¿Ya? Y, por ejemplo, podría tener una relación que se puede ser 1 a muchos. ¿Ya? 1 a muchos. ¿Ya? A ver, si yo quiero implementar este modelo con Java, estoy obligado a 1. Chuta, se me borró aquí. Ah, por Dios. Ahí sí. Ahora lo voy a crear bien. 1. Yo quiero hacer esto que está acá. Lo primero que yo voy a tener que hacer aquí es crear una clase estudiante. Tengo la tabla estudiante. Aquí tengo la tabla y aquí habíamos dicho que esto era una relación 1 a mucho, ¿cierto? Ya. Si yo voy a hacer esto, yo tengo que crear una clase, tengo que crear una public class estudiante. Tengo que crear una public class nota. Y lo más probable que si yo hago un join aquí, si yo hago un join, voy a tener que crear una tabla estudiante nota, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, también voy a tener que crear una tabla estudiante nota, o sea, una clase estudiante nota. Entonces, de esa manera yo puedo relacionar los elementos. Ahora, eso significa que voy a tener, tal como ustedes lo vimos recién, voy a tener que tener un estudiante dado, voy a tener que tener un nota dado, y voy a tener que tener también un estudiante nota dado, ¿ya? Para hacer los correspondientes. Eso si yo quiero trabajar con 2 o más bases de datos. Mira, en mi curso de Java Web, que lo voy a subir a mi canal de YouTube, hay un ejemplo que hace esto, ¿ya? Para que ustedes después lo puedan ver. El mismo ejemplo lo pueden llevar después ustedes ¿cómo se llama? A Java SE, sin ningún problema. Eso es el ejemplo. ¿Qué les pido, chiquillos? ¿Qué les pido? Les pido que, ¿cómo se llama? Revisen el ejercicio, lo analicen, vean la escritura. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Ustedes saben dónde ubicarme, etcétera, para que ustedes justamente lo puedan manejar. Eso. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora lo que sigue es de ustedes, chiquillos. Esto es lo que así trabaja Java con la base de datos. ¿Rescataron el ejercicio ya? ¿La carpeta? Lo Yo tengo que estoy en descargar ya. eso. Todavía no lo he descargado. Ah, ya. ¿Qué me dijiste, Fabián? Disculpa, no te escuché. Lo mismo lo iba a descargar ahora y de ahí ver el video también, pues, y seguir como guía, ir viendo todo, Ya. los pasos. Perfecto. Esa es la idea. Aquí ya están ustedes. Sebastián, también lo puedes hacer tú después, más ratito. Bien, chiquillos, voy a dar por terminada la Sí, grabación. funcionó el proyecto, por si acaso. Lo estaba haciendo ahora en el NetBeans. Ah, lo estabas haciendo. Ah, perfecto, excelente. Sí. Ya no te olvides de que tienes que crear la tabla. Tienes que crear Sí, sí, en el chat. me Tienes que funcionó crearla. todo. ¿Te funcionó? Ah, Sí. excelente. Muy bien. Excelente. Ya, vamos a detener la grabación. Ya, yo les